Miren lo que, escuchen bien lo que dice para entender la palabra del Señor, ¿eh? Entonces envió Israel embajadores a, dice, Serón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos, dice, por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real, iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas dice, mas Seón no dejó pasar a Israel, mire, no dejaba pasar al que era de ese pueblo, ¿no? El que, digamos, como decir, este pueblo, ¿quién está gobernando? Tiene sus gobernantes, es el alcalde, ¿no? Entonces, allí también era Seón, era el que gobernaba, era su pueblo, ¿no? Y miren lo que le dice: mas Seón no dejó pasar a Israel por el territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel, o salió a luchar contra el pueblo de Dios. Y dice, en el desierto, y vino, dice, y vino a Jazá, y peleó contra Israel. Miren, y dice, peleó contra Israel, y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra, desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, ¿ya? Tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando su poder toda su tierra hasta Armón. Por tanto dice: venid a Hesbón, dice, edifíquese y repártese la ciudad ¿de dónde? De Sehón, porque luego salió de Hesbón y llamó a la ciudad de Sehón y consumió, dice, a Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moabé, pereciste, pueblo, de que, dice, de que tenemos, fueron puestos sus hijos, ¿en dónde? En huida, y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, y pereció Hesbón hasta Dibón, dice, y destruimos hasta Nobat y Medaba. Seguro que estas palabras pueden ser arameas o pueden ser griegas, ¿no? Todavía no hemos llegado bien a esto. Ajá, por eso de que digo, ¿no? Estas palabras son así, estos nombres. Amén, hermano. Muy bien, vamos ahora aquí. Vamos ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios para entender mejor a Deuteronomios en el capítulo 2 y el versículo 26 y 27? Deuteronomios, hermanos. Busquemos Deuteronomios en el capítulo 2 y en el versículo 26 y 37. 26 y 37. Deuteronomios, hermanos, en el capítulo 2 y el versículo 26. Vamos ahí por el capítulo 26. ¿Encontraron, hermanos? Capítulo 2 de Deuteronomios y el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: y envió mensajeros desde el desierto de, dice, Canebot y de Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, miren, diciendo, con palabras de paz los mandó. Y vamos a ver qué dice en el versículo
37, hermanos, del capítulo 2 de Deuteronomio. Dice, solamente, dice, a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está allá a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová, nuestro Dios, había prohibido. ¿Ve? El Señor era el que daba las órdenes y decía dónde podían estar, lo que ellos tenían que obedecer de su palabra, de sus mandatos, de sus decretos, sus leyes, sus estatutos de vuestro Dios, hermanos. Muy bien, ven cómo vamos entendiendo las palabras de nuestro Señor. Muy bien, por ahora los dejo para que sigan estudiando en profecías para el siguiente. Dice el versículo, siempre 21, que todavía nos queda, y será el 22, hermanos. Muy bien, ahora pasamos al Segundo Testamento, hermanos. Al Segundo Testamento. Pasamos en la estadía de vuestro Creador cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos. Vamos ahora a San Mateo, porque terminamos ya este santo libro, hermanos, sino que estamos haciendo algo para que no recuerden que en el Segundo Testamento está lo profetizado, porque lo que está en el Antiguo Testamento fueron sombras y símbolos para los postreros días que son ahora, ¿no? Entonces es lo que tenemos que por eso conocer también lo que su estadía que estuvo nuestro Señor Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, entre los hombres aquí en la tierra, hermanos. Muy bien, vamos a escudriñar hoy día en San Mateo, en el capítulo 17. Dice el versículo 1 hasta el versículo 21. La transfiguración. ¿Qué es la palabra transfiguración, hermanos? Vamos a ver qué dice el Señor. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob, dice, y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice, miren, y dice, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué era lo blanco, hermanos, como la luz? ¿Qué estaba allí? ¿Qué estaba ahí? Estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien, miren lo que sigue. En el versículo 3 dice, y aquí les aparecieron a Moisés y a Elías, a quienes que hemos acabado de conocer en profecías, a Moisés, ¿no es cierto? Elías. Ya, y a Elías, y a Moisés, que acabamos de conocerlo en profecías. Pero ahora miren, estamos en el Segundo Testamento, cuando estuvo nuestro Señor aquí en este mundo, entre los hombres, y también nos habla de Moisés. Entonces, hermanos, enlaza las palabras proféticas con el Antiguo Testamento, como lo conocemos, casi que se lo conoce, con el Segundo Testamento. Por eso es que lo que está escrito en profecías como símbolos, como sombras, era para los posteriores días de ahora, hermanos. Muy bien. Entonces dice la palabra de Dios, dice así, he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. ¿Ya? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. ¿Ven? Estaba hablando. Estaba Moisés vivo aquí en la tierra cuando estaba hablando ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice usted? ¿Estaba o no? ¿O ya no estaba? Sí estaba. ¿Estaba Moisés?
No, hermanos, ya no estaba, ya estaba con Dios, ya no estaba, hermanos, por eso, ya no estaba ni Elías, ni tampoco estaba Moisés. ¿Y Elías quién era? Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante escudriñar la palabra con oración, con dolor de corazón. ¿Cómo pues vamos a entender y vamos a aprender a obedecer lo que dice el Señor? Por eso miren lo que sigue hablándonos nuestro Dios. Y dice, sigue hablándonos así. Entonces le dice, mientras él aún hablaba, una nube, dice, de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Quién es el que hablaba? Era el Padre, el Espíritu Santo. Que le oigamos toda la humanidad del mundo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y sigue hablándonos en el versículo 6, dice, al oír esto los discípulos se postraron, dice, sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Ellos temieron porque todavía no estaban en sus corazones seguros de que el que estaba con ellos era el Dios vivo, que estaba junto con ellos, junto con Pedro, junto con Jacob, hermanos, ¿no? Miren, sigue hablándonos en el versículo 8, dice, que alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Mire, no vieron a nadie porque escucharon esa voz, pero no había nadie. No había nadie, solo estaba Jesús solo. Cuando descendieron del monte, ¿y de qué monte estaba hablando? ¿Qué monte? ¿A dónde iba nuestro Señor Jesucristo para estar en comunión con su Padre? ¿En el monte de qué? El monte de los olivos, hermanos, en el monte de los olivos. Dice que ahí pasaba horas y horas, noches enteras. Dice que a la actualidad todavía hay dos tronquitos, uno que está todavía con una ramita. Si esos olivos hablaran, ¿qué dijeran? ¿Qué diría nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les habría hablar a su Padre ahí, esas noches de oración, hermanos? Y nosotros ni siquiera un momentito podemos arrodillarnos a orar. Ya están cansados. Miren lo que dice. Y dice así, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los, ¿qué dijo? De los muertos. ¿Cómo les caería esto a sus apóstoles cuando les dijo de los muertos? ¿Cómo les caería a ellos? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver. Entonces sus discípulos se preguntaron diciendo, ¿por qué pues dice los escribas que es necesario que Elías venga primero? No habían entendido, hermanos, que estaban con el Dios, con el autor de la vida, con el autor de la vida, el creador estaba con ellos. Todavía ellos no entendieron, así como ahora, hermanos, que no entienden todavía que el Señor nos está dando la oportunidad todavía un poquito más. ¿Cuánto más quieren? Pareciera que quisiera el ser humano que pidiera al mismo Jesucristo estar para que así creeran en sus corazones, pero no creen, hermanos, no creen, el corazón lo tienen endurecido, hermanos, de la vanidad de este mundo. Por eso es que son todavía incrédulos, hermanos. Miren, así como miren, si estando los apóstoles y viendo con sus ojos cuántas veces habrían dado sanación, como dicen, dio la vista a los ciegos, levantó al paralítico, al endemoniado de Gadara,
le salieron todos los demonios y quedó un joven normal. ¿Cómo es posible que no creyeran que era el Creador, nuestro Señor Jesucristo, el que estaba delante de ellos, hermanos? Miren lo que sigue hablando, nos dice. Entonces dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías vino primero y restauró todas las cosas. Se estaba refiriendo a Elías. ¿A Elías a cuál? ¿A cuál Elías se refería, hermanos? Al Elías el esvita, hermanos. Al Elías el esvita. Al que vino limpiando el camino, ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Él bautizaba con agua en el río Jordán, pero el Señor que venía iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Amén, hermano. ¿Ven? Para que entendamos, Él vino primero. Y sabemos que Elías era ¿qué? Era para nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era? Era su primo, porque era hijo de Isabel, ¿no es cierto? Era su primo. Y él era el escogido, el hijo de Zacarías, el escogido para venir limpiando el camino para nuestro Dios. ¿Ve? Para que él estuviera acá en esta tierra entre los hombres. Muy bien, y sigue diciéndonos, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Ve? Les estaba diciendo que con él, a Elías, no le creyeron y lo pusieron a la cárcel y lo mataron. ¿Y quién lo hizo matar? Herodina, porque lo odiaba. ¿Por qué lo odiaba? Porque le decía sus verdades, porque le decía que era una adúltera, por eso lo odiaba. Y entonces se valió de la hija de Salomé para traerla y bailar, a danzar a paredores, y Herodes, como estaba tan borracho, no sabía, porque le dio hasta el medio reino a la muchacha, tan solo porque bailara. Pero ella en su mente estaba otra cosa, porque la madre le dijo lo que tenía que pedir la cabeza de Juan. Muy bien, sigue, miren lo que sigue diciéndonos. Por eso es que le dijo, y dijo por eso, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, le dijo. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. Recién ellos entendieron, recién, miren, tuvo que pasar tantas cosas que le pasaba al Señor para que ellos entendieran que recién el Bautista ya vino primero. ¿Muy bien? Y sigue, ¿y qué nos dice el Señor aquí? Vamos ahora, para entender mejor la palabra de vuestro Dios, lo que nos habla aquí en nuestro Señor. Vamos a San Mateo, al capítulo 10 y al versículo 38, San Mateo, ahí nomás 10, hermanos. ¿Qué dice? En San Mateo, en el capítulo 2, el 10 quiero decir, perdón, y el versículo 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, miren, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno ¿de quién? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Seguir a quién? Seguir a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo seguirlo a Él? ¿Seguir haciendo las cosas que queremos? ¿O obedeciendo las cosas buenas? ¿Cómo es, hermanos? En pos del Señor. Obedeciendo las cosas buenas. Lavando nuestras ropas. Lavar las ropas quiere decir que dejemos todo lo que es la transgresión del pecado. Porque el pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 27. Ahí San Lucas, para que entendamos la palabra del Señor. Y no digan, pues, ¿qué están hablando la hermana Esperita? No, el Señor es el que nos está hablando. Hay de ustedes que no quieran poner atención y no quieran guardarlos, ya será por ustedes. El Señor no obliga, pero será por cada uno. En San Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 27, dice 27, hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios
en el versículo 27, hermanos, dice, miren lo que digo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es como el que es el que lleva la palabra de Dios, como el pastor o el sacerdote, tiene que tener todas las enseñanzas de vuestro Señor y tiene que enseñar tal como el Señor le muestra a sus hijos, a su iglesia. Si no, ¿qué estaría haciendo entonces? ¿Qué estaría haciendo? Por eso miren lo que le dice. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser su discípulo. ¿Cómo va a ser su discípulo? ¿Cómo va a ir a enseñar a sus hijos del Señor? ¿Cómo va a ir a repuntar sus ovejitas si no sabe tampoco él? ¿Cómo? Hermanos, ¿ven lo que dice la palabra? Vamos nuevamente a San Mateo en el capítulo 10 y el versículo 39. Ahí nomás vamos a San Mateo nuevamente 10, para que así podamos entender lo que dice el Señor. 10 y el versículo 39, hermanos. 39. Miren lo que dijo en el versículo 39, que dice el Señor. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir en esas palabras? El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A dónde la va a hallar? ¿A dónde la hallaría la vida si la perdemos la vida? Por el Señor. ¿Dónde la va a hallar? La salvación. En el reino eterno, hermanos. En el reino eterno. Si obedecemos lo que dice nuestro Señor en sus santas palabras, que lo que tenemos, que lo que es malo y lo que es bueno, entonces, si hacemos lo bueno, aunque sea sufrido, aunque sea con lágrimas, aunque sea con sangre, entonces hallaremos la vida al lado de Él para siempre, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en San Lucas, en el capítulo 17 y el versículo 33. San Lucas 17 y el versículo 33. 17 y el versículo 33, hermanos. 33. Busquemos para que así nos demos cuenta que dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Qué dijo también el Señor cuando estaba con sus apóstoles? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo también a los escribas, a los fariseos? Les dijo, derribar este templo, le dijo, y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Que derribaran el templo y en 3 días lo levantaría. ¿A qué? Al templo donde uno iba a orar al Señor. ¿O a qué templo se refería? El templo que se refirió al Señor era a Él mismo. Le dijo, porque sabía que lo iban a matar, pero sabía que en 3 días Él volvería a levantarse. Se refería a Él. Él era el templo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo, después que hayas azotado, pero les estoy dando, no está acá, pero les estoy haciendo, ampliándoles a ustedes. Después que lo habían, les digo, por eso les dijo, destruí este templo, les dijo, y en 3 días, les dijo, lo levantaré. Y no entendieron, porque dijeron todavía, si no, nosotros lo hemos hecho no sé cuántos, 400, no sé cuántos años, no recuerdo mucho, les digo, habían hecho ese templo. ¿Cómo no se iba a levantarlo en 3 días? No se dieron cuenta todavía que era Dios, era el Creador,
que podía levantar hijos de Abraham de las piedras. Era todopoderoso. Para él no había nada imposible, pero ellos, como no sabían ni entendían, eran tan engruesados sus corazones que no entendían que era el Creador, el Dios viviente que estaba entre los hombres, hermanos. Bien, para que veamos lo que le dijo el Señor. Vamos a Juan, en el capítulo 12 y el versículo 25. Juan, tras de Lucas, hermanos. Juan 12, en el capítulo 12. Busquemos así para que podamos entender las palabras de nuestro Dios. En el capítulo 12 y el versículo 25, hermanos. 25. Dice la palabra de Dios. En San Juan, en el capítulo 12 y el versículo 25, dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida, en este mundo, para vida eterna, ¿qué dice? ¿Han encontrado? ¿Qué dice? Para vida eterna, ¿qué? La guardará. ¿Ve? Qué sencillo es, hermanos. Qué sencillo es. ¿Qué importan los sufrimientos? ¿Qué importa? ¿Ustedes creen que yo no sufro, hermanos? ¿Ustedes creen que no sufro el apartamiento de aquellos hermanos que no quieren verme, que se reúnen para no aceptarme, para no verme, para no acordarse de mí, porque soy una mujer? ¿Qué le van a decir al Señor? ¿Qué le van a decir en aquel día cuando esté frente a Él? ¿Qué le dirán? ¿Qué le dirán? Digo yo, solo el Señor conoce nuestros corazones de cada uno. Ven lo que le dijo, miren, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Hermanos, vamos a ver qué nos dice en San Mateo, en el capítulo 25 y el versículo 31, hermanos, para que entendamos. Si no, ¿cómo van a entenderlo? ¿Cómo entenderían la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a entender el último librito de la revelación? ¿Cómo vamos a entender entonces? San Mateo, en el capítulo 25, hermanos, San Mateo 25, ahí nomás estamos, y el versículo 31, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, ¿de qué? De gloria. ¿Y cuándo va a ser eso? En el juicio de las naciones, hermanos. En el juicio, hermanos. Es importante que se acuerden las palabras que estamos estudiando, porque vamos a entrar ya a conocer el Apocalipsis, hermanos. Es importante, hermanos, que vayan poniéndose en ello. ¿Se dan cuenta lo que dijo el Señor? ¿Ven? Vamos ahora a Salmos. En el capítulo 62, el versículo 12, Salmos, al antiguo, como ustedes lo llaman, el Antiguo Testamento, como dicen ustedes, hermanos. Dicen, vamos a Salmos, hermanos. Salmos busquemos, para que así también podamos entender. En Salmos, en el capítulo 62 y el versículo 12, 62 y el versículo 12, miren lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 62 y el versículo 12 dice, tuya y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a ¿qué? A su obra. Conforme a su obra. ¿Qué obras las que hacemos nosotros? Examínense cada uno. ¿Cuáles son las obras, hermanos? Miren lo que dice el Señor.